Francisco Labastida Ochoa fue en su momento candidato presidencial, fue en su momento gobernador del estado de Sinaloa y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación para hablar de lo que está ocurriendo. Francisco, bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Yo soy el que agradece la oportunidad para dar mi opinión ante ti y ante tu gran auditorio. Gracias, Francisco Labastida Ochoa. ¿Qué nos dices de todo esto? Mira, ¿Por dónde Carmen, empezamos, Francisco? ¿Por qué no empezamos? Había una vez un estado de la República llamado Sinaloa. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? permíteme hacer un relato un poco largo, Carmen. A mí me invitó el presidente López Portillo a ser candidato al gobierno del estado de Sinaloa. Le dije que me preguntó si tenía interés, le dije que sí, pero que no estaba capacitado para esa tarea. Que Sinaloa era entonces, hoy está peor, el estado más violento de todo el país y que no estaba con los méritos, las capacidades suficientes para hacerlo, entonces decliné la invitación. Creo que soy de los pocas gentes, si es que hay otros más, que declinan una invitación para ser gobernador. Luego fui nombrado secretario de Energía y aproveché esa función y esas relaciones para establecer relaciones e información con la Procuraduría General de la República, con el Ejército, con Marina, con la DEA, con el FBI, con España, con Francia, y al final de cuentas me traje 3 semanas a un equipo del Mossad de muy buen nivel, de segundo nivel dentro del Mossad, para que me ayudaran a hacer un diagnóstico. Ya entonces en la segunda invitación para ser candidato la acepté. Me encontré un verdadero desastre. ¿Qué significa un desastre? Corría el 70% de la policía judicial del Estado, 40% de la policía la metía a la cárcel, la de la Policía Judicial del Estado, metía 5 grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel, cambié varios agentes del Ministerio Público y entraron a la cárcel, sacamos a un buen grupo, por no decir a todos los encargados de las cárceles, porque había una enorme, profunda corrupción, cambiamos muchos jueces también, es decir, un verdadero desastre. Las autoridades, desde luego, estaban implicadas en la supervisión, en la protección de las actividades delictivas. Pagamos un costo muy alto, asesinaron al 40% de mi gente, al procurador del Estado, a mi jefe de escoltas, al director de la Policía Judicial, al 40% de la gente de primer nivel del equipo de seguridad. Y a mi mujer trataron de matarnos en 3 ocasiones. Esa es un poco la historia del pasado remoto que me tocó vivir. Y en el pasado... No me arrepiento. ¿No te arrepientes? Te seguimos escuchando. Te seguimos escuchando. No me arrepiento. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber puesto todo mi esfuerzo, mi voluntad para disminuir los delitos. Algunos delitos los logramos disminuir mucho, 80, 90%. Asaltos bancarios, secuestros, etcétera. Otros homicidios, solo un 28, un 30%. Resultados muy diferentes. Pero sin lugar a dudas,
nos dio resultado lo que estábamos emprendiendo y la gente, déjame decirte, estaba consciente de los riesgos. A los pocos días de haber sido electo gobernador, me reuní a desayunar con mi equipo de seguridad y me dijo el mayor Lorenzo Gorostiza, que luego lo asesinaron. Me dijo, nosotros creemos que usted no dice que va a combatir el crimen para atraer votos, sino porque cree firmemente en ello. Estamos seguros de que vale la pena hacerlo, pero estamos conscientes de que es una actividad riesgosa. Ya sacamos a nuestras familias del Estado y varios de los que estamos aquí estamos seguros que no vamos a terminar con vida. Él lamentablemente fue una de las gentes que fue asesinada durante estos años. Francisco Labastida, pues esto es lo que nos narras de lo que viviste como gobernador de Sinaloa. Hoy estamos en 2024, hoy tenemos la enorme noticia de que el capo que durante décadas no fue capturado nunca, está hoy en los Estados Unidos, el Mayo Zambada. Estamos escuchando las versiones de lo que pudo haber ocurrido con esta detención, la versión de que se trató de una traición del hijo del Chapo al Mayo Zambada y que eso permitió que llegara a los Estados Unidos, la versión de que fue una entrega pactada. En fin, no te digo lo que todos estamos escuchando. Con tu información, con tu análisis, con lo que estás viendo, Francisco Labastida, ¿qué es todo esto? ¿Qué opinas al respecto? Dos opiniones, Carmen. La primera es lamentable, es absolutamente irregular que el Poder Ejecutivo, empezando por el propio presidente de la República, los gobernadores, en vez de estar en funciones de Poder Ejecutivo, se metan a Poder Judicial. Ahora ellos son los que exoneran al gobernador en funciones, Rocha, que es la segunda opinión que quiero dar, de cualquier responsabilidad en estos asuntos. Rocha es uno de los gobernadores que ha tenido peor imagen en el estado de Sinaloa. Llegó a la gubernatura con el apoyo del narco. Eso es ampliamente sabido. ¿Lo dices categóricamente? Perdón, es una frase. Sí. Lo habías dicho en otro momento, lo recuerdo, pero en este contexto, en este momento, que Francisco Labastida esté diciendo que Rocha Moya llegó a la gubernatura con el apoyo del narco. A ver, detente aquí y con qué sostienes la frase. Sostengo la frase con los hechos, Carmen. Si recuerdas, y eso está registrado, detuvieron a cerca de unas 90 personas del municipio de Culiacán, entre ellas a la madre del jefe de operación política del PRI, a la mujer del jefe de operaciones políticas del PRI, a él mismo, y les dijeron que al día siguiente, si ellos ganaban, los iban a matar. Yo creo que es una prueba bastante contundente. Por supuesto, hoy no quieren hacer ninguna declaración, ninguno de ellos. Puedo decir también lo que ocurrió en mi municipio, en Ahome, en donde robaron urnas, presionaron a la gente en los pueblos para votar por Morena, por el gobernador Rocha. Realizaron múltiples eventos de agresión terrible, tomaron el control de los sistemas del agua potable y del agua de riego, están cobrando derechos de piso, cosa que antes no pasaba en Sinaloa, de la forma más vergonzosa y descarada posible. Es decir, tenemos un narcogobierno y un Estado dominado por el narco. El presidente de la República, Francisco Labastida, la futura presidenta, López Obrador y Sheinbaum,
y no se diga todos los demás gobernadores de Morena que al unísono han salido a defender a Rocha Moya. Hay una expresión pues uniforme por parte del oficialismo, empezando por el presidente, en la defensa de Rocha Moya. ¿Qué me dices de esto? Es una irresponsabilidad, Carmen. De hecho, con respeto por la figura, pero también con respeto por la figura judicial. El Poder Judicial es un poder independiente del Poder Ejecutivo. No puede ser que el Poder Ejecutivo se encargue de manejar el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Estamos cayendo en una dictadura, Carmen. Me da pena ver el rumbo que el país está tomando. Estamos, Francisco Labastida, en un momento en donde pues hay versiones encontradas. ¿Qué me dices respecto a lo que plantea el gobierno de Estados Unidos a través de Ken Salazar? Él dijo varios puntos específicos. Déjame recordarlos y te pregunto qué piensas. Dice Estados Unidos: Joaquín Guzmán López se entregó de manera voluntaria. Quiere decir que hubo una negociación de algún tipo. Se entregó de manera voluntaria. La evidencia al momento de llegar indica que el Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad. No se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante la autoridad estadounidense. Estamos en el entendido de que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa. El piloto no era nuestro. Eso es lo que dice Estados Unidos. ¿Qué me dices, Francisco? Aparentemente resulta creíble. No tengo datos duros para decir si es cierto o es falso, simplemente resulta creíble. ¿Por qué digo que resulta creíble? Si uno ve la imagen, y la he visto como la han visto miles o millones de personas, cuando se baja el mallito del avión, saluda de mano a unos 6 agentes del gobierno norteamericano. O sea, había una buena relación, algo pactado cuando menos. No se observa lo mismo en el caso del Mayo. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. ¿No se observa lo mismo? ¿Por qué? Porque no se observa que el Paqui salude a nadie, simplemente no saluda a nadie. Uh-huh. Lo que yo he visto, ¿eh? Uh-huh. Ahora, a ver, en esta discusión, ¿es creíble que el Mayo Zambada, el legendario Mayo Zambada, el incapturable, el capo de capos, el que por décadas estuvo dominando esta parte del crimen organizado, haya sido traicionado, engañado por el hijo del Chapo y que lo haya llevado a los Estados Unidos contra su voluntad? ¿Es creíble eso? ¿Es creíble que, no, nadie lo desea, pero es creíble que estemos, por fortuna, sin lo que parece ser un baño de sangre para disputarse el espacio del Mayo Zambada? ¿Qué decir de eso? Con las dudas lógicas del caso, porque no hay información confirmada, pero con las dudas lógicas del caso, yo diría que es creíble. Es creíble que para proteger al hermano uh-huh. y para protegerse él mismo, haya hecho un pacto para entregarse. ¿Para proteger a cuál de los hermanos? ¿A Ovidio? No, al Archibaldo. Al Iván. ¿A quién? A uno de los dos que está allá. Uh-huh. Y es creíble también que en ese contexto hayan ofrecido como parte de las pruebas que estaban recibiendo, que estaban entregando, no recibiendo, perdón, que hubieran llevado también al Mayo un poco a fuerzas. ¿Qué decir de esta parte de la historia, Francisco Labastida Ochoa,
que tiene que ver con el exrector de la Universidad de Sinaloa. Estoy segura que por ser exgobernador de Sinaloa y por ser de allá lo habrás conocido a Cuen. ¿Qué Sí, cómo no, perfectamente. Perfectamente. ¿Qué decir del personaje? ¿Qué decir de la versión de la Fiscalía de Sinaloa de ayer, mostrando un video tratando de contraponer la versión que se le atribuye al Mayo Zambada en la carta del Mayo Zambada de que habría sido asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado? Y ahora la Fiscalía nos muestra este video para decir o para intentar convencernos de que se trató de un intento de robo y lo que se observa es otra cosa. En fin, de esta pieza de la historia, ¿qué me dices, Francisco Labastida? Bueno, lo único que te diré del conocimiento que tengo de cómo se hacen estas cosas, no solo de Sinaloa, sino en la Secretaría de Gobernación. Yo creé la Policía Federal, logré reducir en más del 30% los homicidios en el país. Yo te diría que más o menos la sexta parte de los homicidios que hoy se cometen mes a mes en el país. O sea, han tenido mucho éxito este gobierno en elevar los homicidios y los delitos sin rubor alguno, mucho más que cualquier otro gobierno. 6 veces más de lo que tuvo Fox, por ejemplo. Y menciona Fox porque nadie puede acusar de que lo defienda a él. Simplemente son hechos reales. ¿Sí? Es decir, llevamos 195,000 homicidios más 50,000 desaparecidos. Y las pruebas de un video se hacen con la mano en la cintura. Ya no hablemos de inteligencia artificial, es algo que se pudo comprobar. Me parece que eso tiene que estar sujeto al dictamen técnico de los peritos en la materia. ¿Piensas que este video se pudo haber hecho para? Sí, para dar una versión del caso. Uy, o sea que es un video fake. ¿Pudo ser? ¿Puede ser? No lo sé. Simplemente digo que no se puede creer en una cosa de estas de primera entrada sin tener elementos probatorios. Y me parece que es absurdo, irracional, que salgan el presidente y todos los gobernadores convirtiéndose en en poder judicial, por favor. Exonerando al gobernador de cualquier cosa. Exonerando al gobernador es una vergüenza. ¿Te parece creíble la versión de la carta atribuida al Mayo Zambada de que el gobernador pudo haber sido convocado para reunirse y arreglar o ayudar a arreglar el conflicto entre el exrector asesinado y el gobernador Rocha Moya? Había diferencias muy profundas Públicas. entre el gobernador y el exrector. Sí. Melesio Cuen. Públicas. Citaron varias veces ante las agencias del Ministerio Público al rector que estaba en funciones. No meto la mano en el fuego por Melesio. El mismo Mayo dice que fue su amigo de muchos años, que lamentó la pérdida, la muerte de él, y se decía que era amigo de él. Hay que tener presente que la mayor parte de las veces que hay un crimen organizado grande está protegido por las policías del Estado y por las autoridades del Estado. Bueno, en la carta atribuida al Mayo Zambada se menciona a un jefe policíaco como si fuera su guardia, lo dice la carta, y este personaje se encuentra desaparecido hasta el momento junto con la otra persona mencionada. Los dos que habrían acompañado al Mayo en esto que acabó en su presunto secuestro o traición del hijo del Chapo, estaría en funciones esta persona que ha sido mencionada ampliamente en estos días. Yo te diría que responde a una realidad que lamentablemente existe en parte de los cuerpos de seguridad de Sinaloa. Digo yo, ¿por qué
saqué al 70% de la policía del estado, Carmen. ¿Por qué? Obviamente les apliqué pruebas para hacerlo. No fue una decisión arbitraria. No pasaron las pruebas elementales y metí a la cárcel al 40% de la policía del estado. ¿Por qué? Porque estaba involucrada con la protección al narcotráfico. Dime una Y cosa. saqué a todos los jefes de las cárceles. Dime una cosa. En la cárcel de Culiacán había el absurdo de que el director de la cárcel dejaba salir para cometer crímenes a 2 delincuentes, les daba permiso de unas horas, cometían crímenes y luego regresaban. Porque tenían la coartada perfecta. Porque estaban en la cárcel y no podían haber cometido el crimen que cometieron. Uf. Qué tremendo es todo esto. Francisco Labastida Ochoa, pues estamos frente a esta circunstancia. Para cerrar la charla y seguir hablando, si me lo permites, en otros momentos, ¿qué expectativa tienes del procesamiento judicial del mismísimo Mayo Zambada en los Estados Unidos? ¿Qué puede venir ahí? Yo creo que van a hablar y van a decir cosas, porque el Mayo conoce lo que ha ocurrido en el país durante los últimos 30 o 35 años. Yo creo que van a decir cosas, Carmen. Van a decir cosas los chapitos, igual que lo dijo la esposa del Chapo, y lo van a decir también el Mayo, y va a contar cosas de la relación que existe entre el gobierno o miembros del gobierno y el crimen organizado. Porque además, el crimen organizado no solo se relaciona con el tráfico de drogas. Hoy dicen, tenemos un problema porque la naranja se duplicó el precio. Y lo atribuyen a la sequía. Sí, sin lugar a dudas, contribuyó. ¿Y qué no contribuyó también la protección y exacción que están haciendo los del crimen organizado a los productores de alimentos? Cuando hablan de la inflación en alimentos, de pollo, de huevo, de la cadena alimenticia, de tortilla, etcétera, mencionan simplemente la sequía y los problemas internacionales de los precios. Y que el crimen organizado no juega ningún papel. Por Dios, no seamos ingenuos. Sí que lo juega, Francisco. Y bueno, pues así está un panorama muy delicado para México. Gracias por estar aquí. ¿Y con qué frase nos dejas? ¿Con qué idea final dejas esta entrevista esta mañana? Haría una reflexión final, Carmen. Yo creo, lo creo firmemente, lo lamento. Creo que estamos viviendo tiempos negros, oscuros en México. Espero que sean cortos, que mantengamos la fe en el país y mantengamos la decisión de luchar por él. No tenemos que pertenecer a un partido. Yo lo anuncié ya. Voy a renunciar al PRI, porque no tienes que pertenecer a un partido para hacer una tarea en donde te interese el país, lo quieras, lo ames y lo defiendas. Para cerrar, Francisco, ¿qué me dices del PRI, de la reelección de Alito Moreno y de lo que está pasando en el todavía tu partido? Yo diría que Alito llega de manera ilegítima e ilegal. Las dos cosas. Diría que es una vergüenza como llegó. No comparto el juicio de varios de los miembros del partido, lo digo con todo respeto. Algunos lo dicen o lo hacen de buena fe. Pero yo dije cuando llegó Alito hace 5 años, y fracción, que Alito iba a ser el enterrador del partido. Es un personaje que debería estar en la cárcel, no dirigiendo un partido. Es una vergüenza. Y bueno, tenemos de todo como en todos los partidos. No podemos decir que en los otros partidos todo es dulzura. No, hay de todo.
Y lamento que una gente de tan mal prestigio y con hechos comprobados de su mala conducta, de su enriquecimiento ilícito, esté dirigiendo al partido. Mira, yo puedo decir con mucha tranquilidad que sigo trabajando, de eso me mantengo. No tengo ninguna propiedad, por cierto. Me estoy cambiando de casa y es rentada. No tengo ninguna propiedad raíz, ningún inmueble y no me da pena, ¿eh? Pues Francisco Labastida, ahí está esta revisión sobre el caso del Mayo Zambada y lo que está ocurriendo y Sinaloa, y pues de paso opinar y analizar y dar una postura respecto a lo que ocurre en el PRI. Seguiremos hablando, Francisco. Gracias por estar aquí esta mañana. Gusto en saludarte, Carmen. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Buenos días.